anterior semana habíamos estado implementando, ¿correcto? Algunas prestaciones de servicio o las operaciones que debería brindarnos toda lista, ¿no? Siempre considerando las opciones que nosotros tenemos en la implementación, que es la lista de simple enlace o las listas circulares de doble enlace. Entonces, veamos. Su compañera, una de sus compañeras de manera muy acertada me decía, pero ¿por qué es que no hacemos una implementación que me permita tener, qué sé yo, el control del tamaño de ambas listas, ¿no es cierto? Esto era cuando estábamos haciendo si las listas eran iguales, ¿ya? Entonces, una opción era agarrar los tamaños de las, ¿qué se llama? De las listas para poder verificar si son iguales. Y yo les había comentado que, bueno, a veces hay que razonar en otro sentido, sacándole provecho al conocimiento que tenemos. Entonces, paso a escribir en la pizarrita. Cuando habíamos hecho el método equals, una de sus compañeras me decía, licenciada, ¿no sería mejor? Me decía calcular el tamaño de las listas y luego comparar. Si son iguales, recién pasar a hacer el procedimiento. Entonces, más o menos, voy a hacer un bosquejo aquí de esa implementación. Recordemos que teníamos como parámetro del equals, teníamos una lista, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se proponía su compañera? Podríamos tener el tamaño 1, fíjense, el tamaño 1 que era, podríamos haber ido a calcular la longitud de la lista, ¿cierto? Entonces, de la lista que estamos ingresando como dato de entrada, podríamos ir a calcular su longitud. Y podríamos tener, por otro lado, el tamaño 2. Y ahí el tamaño 2 iba a ser la longitud de la lista propietaria. ¿Correcto? Y esto no importa, fíjense si lo hacemos en la lista de simple enlace, lista circular de doble enlace, la circular simple o la de doble enlace, el procedimiento mayor, digamos, macro, podría ser este, independientemente de las listas. Entonces aquí, ¿qué era la idea, no es cierto? Aquí preguntábamos si es que los tamaños son iguales. Entonces yo decía, si TAM1 es igual a TAM2, entonces recién podía intentar verificar si los datos eran iguales. ¿Correcto? Entonces aquí podríamos haber hecho, fíjense, un for podríamos haber hecho, ¿ya? Y le digo desde que i sea 0, ¿ya? Le digo esto, hasta que i sea menor a TAM1 o TAM2, ya que si son iguales, no importa cualquiera de los dos. Y le digo y más. Esto probablemente para ustedes es mucho más claro que lo que hemos hecho, pero también esto tiene sus desventajas que ahorita les voy a mostrar. Acá, ¿qué tendríamos que haber hecho? Bueno, aquí la pregunta era si eran iguales, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, ¿son iguales? Por defecto, ¿qué debería ser? Debería ser, son iguales, a menos que demostremos que no son, ¿ya? Entonces acá le pregunto, ¿esta bandera igual se debería encender o apagar dependiendo de lo que nosotros hayamos encontrado? Le voy a decir igual y además le digo la comparación, fíjense, del elemento de la iésima posición de la lista, ¿ya? Entonces le digo, vamos a ir a acceder al elemento de la iésima posición de la lista y vamos a ir a acceder al elemento de la iésima posición de esta lista. ¿Correcto? Eso podemos hacer. Entonces, si es que esto me da verdad y mi igual sigue siendo verdad, seguimos haciendo esto tantas veces como datos tenga mi lista. ¿Ya? Esto sería exhaustivo. Obviamente, mejor que este for, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un while, ¿correcto? Porque la primera que es igual sea falso, deberíamos terminar. Entonces, mejoraremos. En vez de hacer este for, podríamos hacer un while.
¿no? Entonces, esto se podría dividir así. Fíjense, yo le digo, hacemos esto, y mientras le digo, nosotros tengamos elementos en las listas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ir a averiguar si es que estos elementos son iguales. Obviamente, la primera vez, mi i en cuanto va a empezar, en 0, ¿correcto? Hacemos esto y le cambiamos ese for por un while que es más apropiado que lo que estábamos utilizando un for. Entonces le digo, mientras i sea menor a tamaño y además le digo, igual sea verdad, ¿ya? Entonces vamos a intentar seguir verificando si esta lista tiene los datos iguales. Y aquí que le digo, vamos a ir a la siguiente posición, ¿ya? Esto hacemos en el caso de que sean los tamaños iguales. Pero caso contrario, yo le digo, bueno, mi igual que debería ser, categóricamente debería ser false. ¿Ya? Eso hacemos. ¿Correcto? Esa es una alternativa muy interesante. Bueno, probablemente si estuvieran en intro a la progra, esta sería la alternativa que ustedes trabajarían para poderme responder si dos listas, fíjense, son iguales. La lista propietaria será que es igual a la lista que me están mandando como dato de entrada. Y este sería probablemente el razonamiento que harías en intro a la progra. A ver, le encontraremos defectos a esta implementación, ¿ya? El primer defecto que le vamos a encontrar a esta implementación es lo siguiente. Esto. Vamos a ver esto. ¿De acuerdo? Para encontrar la longitud de una lista, fíjense, independiente de que sea cuál es la lista que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Para encontrar la longitud, nosotros necesitamos barrer de manera secuencial la estructura. Entonces vamos a hacer una pasada de esta lista para ir contando. 1, 2, 3, 4, bla, 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 bla. N elementos en la lista. Fíjense, para esta vamos a hacer un recorrido sobre la estructura. Si nosotros le pedimos la longitud a la lista propietaria, que supongamos es esta, ya no importa cómo es el enlace, acá me estoy independizando del tipo de lista que tenemos. Entonces, para calcular la longitud, nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3, bla, 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 m elementos. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un recorrido exhaustivo de todos los datos que tienen ambas listas. Imagínense que la lista tenga 1000 datos, ¿correcto? Supongamos que la primera lista tiene 1000 datos. Entonces, para encontrar la longitud, ¿cuántos datos tengo que contar? 1000. Supongamos que la lista propietaria también tiene 1000 datos. Entonces, para contar que tiene 1000 datos, ¿cuántos nodos he tenido que contar? 1000. Bueno, ahí está bien. Entonces, si los tamaños son iguales, fíjense, nuevamente yo voy a acceder a los datos de la lista, ¿ya? Pero a ver, analizaremos cómo está este acceder. Supongamos que yo quiero acceder al elemento de la posición. La primera vez, ¿y cuánto va a valer? Y va a valer 0, ¿correcto? Entonces, en esta lista va a venir este aquí, va a acceder al elemento 0 y este es, y me responde, ¿ya? En la lista propietaria le digo, anda a acceder al iésimo elemento. Entonces, en la lista propietaria va a venir, va a acceder desde aquí. Este es el elemento 0, listo. Son iguales, supongamos que son iguales, entonces va a ir al siguiente i, ¿ya? Cuando yo le diga, quiero acceder al elemento de la 1 posición, ¿por dónde va a empezar a acceder? Por aquí, fíjense. Va a pasar la 0, va a venir a la 1 y accede, ¿ya? A la posición 1. Y aquí le digo, quiero acceder al elemento de la posición 1. Entonces viene acá, accede a la 0 y accede a la 1. Así va a acceder, fíjense, siempre desde el principio. A eso se denomina acceso secuencial, ¿ya? Mi i va a valer 3. Supongamos que sigue estando bien la comparación. Entonces, cuando i valga 2, digamos, para entrar a la 2, entonces va a pasar por la 0, va a pasar por la 1 y va a venir a la 2 y accede a la 2.
¿correcto? Lo mismo aquí. Para acceder a la segunda posición va a pasar por la 0, por la 1 y por la 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden eso? Ahora, ¿qué es lo peor que me puede pasar? En este caso, lo peor que me puede pasar es que las dos listas sean iguales. Eso quiere decir que en algún momento mi I va a valer 999, que vendría a ser la última posición válida de mi lista. Entonces, para acceder al 999 elemento, que es entonces va a empezar desde aquí y va a barrer 0, 1, 2, 3, 4, bla, 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 999. Y lo mismo acá. Fíjense, 0, 1, 2, bla, 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 999 para acceder. ¿Entendido? Así funciona este algoritmo. Es bastante costoso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque fíjense, yo para acceder a este elemento tengo que barrer todito. Si yo quiero acceder a tengo que barrer desde el 0. Entonces, ¿cuántas pasadas estoy haciendo en las listas? Bastantes. Fíjense que yo ya hice una pasada para calcular la longitud. Para acceder a los siguientes elementos de las estructuras, estoy haciendo tantas pasadas sobre el dato 0, fíjense, tantas veces he pasado el dato 0 como 1000 veces, ¿de acuerdo? Aquí he pisado 1000 veces el dato 0. ¿Ya? Aquí he pisado 999 veces el dato 1 y aquí también he pisado 999 veces el dato 1 y así sucesivamente. Eso hace que esta implementación, que probablemente ustedes entiendan más, probablemente, pues no lo sé, y que probablemente se les haya ocurrido, a esta clase de implementación se le conoce un pensamiento inocente, ¿de acuerdo? O que también se llama de fuerza bruta, ¿de acuerdo? Van a tener cuidado, así se llama esta clase de pensamientos y de soluciones. Al ser fuerza bruta, obviamente esto va a funcionar bien, pero también fíjense, tiene un costo, ¿ya? La fuerza bruta, y es que suelen ser lentos, ¿ya? Entonces, esto es lento. Probablemente si tú tienes tus estructuras con 5 datitos, entonces es una nada, ¿ya? Pero si ya empieza, digamos, a crecer la cantidad de datos que estas colecciones están almacenando, entonces ya esto es importante, ¿de acuerdo? Eso se va a volver en tiempos interesantemente grandes, porque se van a ir sumando, ¿correcto? La cantidad de tiempo que le toma acceder a una posición. Eso. ¿Tienen alguna pregunta de lo que acabo de explicarles en este momento? ¿Les queda alguna duda de lo que estoy hablando? Porque para seguir adelante. Muy bien. Entonces, problemita que nosotros hemos tratado, fíjense, de mejorar con las listas. ¿Qué es lo que nosotros hemos anulado? Es esta, ¿cierto? Hemos anulado esta pasada, ¿correcto? Esta pasada hemos anulado y hemos tratado de anular esta también, ¿cierto? Entonces, esta sí hemos usado. Una pasada sobre la lista de entrada y el acceder al iésimo elemento de la lista de entrada, eso no hemos podido obviar en los algoritmos que hemos hecho o en los procedimientos que hemos pensado. Pero lo que sí hemos evitado es ¿no es cierto? Jamás hemos calculado este tamaño. Y a medida que hemos ido leyendo o hemos ido entrando a las posiciones, tampoco hemos entrado así. Si hemos entrado aquí, luego hemos continuado aquí y luego hemos continuado aquí. Esto jamás hemos hecho, ¿correcto? Hemos continuado aquí. Entonces, ¿qué me está ganando, digamos, esa forma de razonar que hemos tenido? Me está permitiendo que este procedimiento, fíjense que es el acceder, entre comillas, al iésimo, no sea tan costoso. ¿Y esto por qué lo hemos logrado hacer? En el caso de la lista circular de doble enlace, hemos entrado por los Qs, ¿no es cierto? Y luego hemos ido al siguiente Q, luego al siguiente Q, nunca hemos empezado desde aquí hacia allá, ¿ya?
Y en la lista de simple enlace le hemos dicho ini y luego le hemos dicho en la siguiente lista anda a intentar a seguir siendo igual. Entonces nunca hemos empezado de aquí hacia allá de nuevo. ¿Entendido? Entonces esta parte, repito, esta que la voy a pintar de verde, esta hemos obviado. Entonces hemos economizado, le llamaremos. Y esta parte también hemos economizado, debido a que nosotros estábamos o sabíamos, ¿no es cierto?, las cualidades y cómo estaba implementado, cómo estaba organizada el almacenamiento interno de los datos en la estructura. Habíamos economizado estas dos operaciones. ¿Ya? Esa es la razón por la que no era interesante ir a calcular la longitud de la lista propietaria. ¿Ya? Y esa es la razón también por lo que no es interesante acceder a la 10ª posición de la lista propietaria. Muy bien. Esta clase de implementaciones que estamos haciendo basadas en, ¿qué se llama? En enlaces, tiene como característica, fíjense, el acceso, ¿ya? Esto cuando decimos acceso secuencial, puede verse como una desventaja, correcto, dentro de lo que es la implementación de estas estructuras. Pero esa desventaja realmente se equilibra en términos de reserva de memoria. Entonces, estas implementaciones basadas en enlace no reservan memoria a menos que la utilicemos. Y eso también es muy importante. Y este acceso secuencial es procedimental, ¿no es cierto? Es un poquito más costoso, más lento, y la reserva de memoria es económica, es realmente adecuada. Es un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tratamos nosotros de hacer? Es, en la manera en que implementamos las operaciones, tratar de paliar de alguna manera este acceso secuencial. Bien, dentro de lo que es la implementación de estas estructuras de datos basadas en enlace, esta es una preocupación interesante, ya que nosotros tenemos que siempre arreglar. Y para poder mejorar, le llamaremos, ¿de acuerdo? Esta cualidad del acceso secuencial que nosotros encima ya hemos visto que se puede, porque en esta implementación que hemos hecho aquí, al evitar esto y al evitar esto, fíjense, sobre todo al evitar esto, nosotros hemos utilizado el conocimiento que teníamos sobre las estructuras para no hacer el acceder y, ¿de acuerdo? Entonces hemos ido accediendo así, ¿no es cierto? A este y luego este, así hemos ido accediendo, no hemos ido desde aquí hasta allá, ¿ya? Si ustedes analizan el pensamiento que hemos hecho la anterior semana, ¿de acuerdo? Guay, ¿qué estoy haciendo? Ok, entonces, esa preocupación del acceso secuencial se maneja con un otro concepto que probablemente en la mayoría de los lenguajes de alto nivel van a encontrar con el nombre de iteradores. Ya los iteradores entonces han sido pensados, fíjense, para acceder. Ya los iteradores me permiten hacer un acceso más eficiente a las estructuras que están implementadas con enlace. ¿Ya? Estos iteradores, entonces, ¿cómo funcionan? Estos iteradores usualmente le quitan, fíjense, le quitan el control, le llamaremos, o toman el control de acceso a la estructura. ¿Ya? Le quitan el puntero de acceso, le llamaremos, ¿ya? El control de acceso a la estructura, y ellos empiezan a trabajar los datos que tienen cada una de las estructuras para ir ingresando a medida de que nosotros requiramos sin necesidad de empezar desde el primer elemento que me permite hacer el acceso secuencial. A ver, estos iteradores, fíjense, son asociados, ¿ya? Son objetos que se asocian, ¿de acuerdo? A las estructuras de datos implementadas por enlace. Entonces, veamos, si tenemos una estructura de datos implementada por enlaces, toditas las que hemos hecho hasta ahora, las que hemos razonado las listas, toditas están implementadas con enlaces.
Entonces, a partir de ahora, estos iteradores, fíjense, estos iteradores vendrían a ser un objeto que lo que va a hacer es tomar el control de acceso a la estructura, ¿ya? Entonces, siempre por dónde va a empezar a tomar el control, por el dato inicial, ¿ya? A estos iteradores nosotros le podemos hacer varias preguntas, pero las básicas que se le hace es preguntar si todavía hay elementos, ¿de acuerdo? Y esto, ¿cómo se pregunta? ¿Será que hay próximo? Se pregunta. Ya ese es el estándar. Hay próximo elemento. Y le puedes también pedir que acceda al elemento y que camine, ¿de acuerdo? En la estructura. Estos iteradores básicamente hacen esto. Ya cuando tú le dices next, por defecto, ¿hacia dónde camina? Hacia el sucesor. Ahora, dependiendo de cómo es tu estructura, hay una operación que también te debería permitir decir back, ¿de acuerdo? Hacia adelante o hacia atrás. Y dependiendo de cómo son los enlaces, eso va a ser más rápido, menos rápido, pero toda estructura debería poder ir hacia adelante o hacia atrás. El estándar es que vaya siempre hacia adelante y a ese se le llama next, ¿correcto? Entonces, en este caso, si es que yo tuviera esta lista, fíjense, esta, y yo le pregunto si hay próximo elemento, este me debería responder sí, ¿ya? Si yo le digo next, este iterador me debería botar el dato que hay aquí y automáticamente caminar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde debería estar mi iterador ahorita? Acá. Si ustedes se fijan, este pensamiento que estamos haciendo es muy similar a los caminantes que tenemos en las listas circulares de doble enlace, ¿cierto? Las listas circulares de doble enlace hemos definido otros métodos adicionales para darle soporte a las operaciones que hemos hecho, que son los famosos caminantes, ¿no es cierto? Que siempre empezaban su caminata desde ahí. Resulta que este modo de trabajar se puede hacer para toda lista y se lo puede dar o se puede dar el soporte con el iterador y se puede encapsular, fíjense, se puede transparentar u ocultar el hecho de que internamente tú estás implementando tu lista con una estructura nodal. Ya porque, como ya les decía la anterior semana, a tu usuario no le interesa qué tienes por debajo. A él lo que le interesa es que tiene una colección de datos. Y esos datos son de qué clase? Son de clase T. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, no le interesa que por debajo haya nodos, qué sé yo, para nada. ¿Correcto? Entonces, esto va a ser así. Yo le digo, ¿hay próximo? Sí, me dice. Si yo le digo next, fíjense, me va a botar el dato y automáticamente va a caminar aquí. Y así, ¿ya? Entonces, va a depender del tipo de la lista. Y para cada lista vamos a tener un tipo diferente de iterador también. ¿Ya? No todos los iteradores van a ser iguales. Eso va a depender del tipo de la lista. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar un iterador. Pero lo que estoy tratando de explicarles es lo que ustedes van a encontrar probablemente en los lenguajes de alto nivel y en sus bibliotecas que proveen estructuras de datos básicas. Nuestra misión en este curso no es usar las estructuras, sino más bien es conocer las estructuras, analizarlas, conceptualizarlas, diseñarlas, un poquito desmenuzar el por qué las cosas existen en tus bibliotecas, ¿ya? Y en este sentido, les estoy tratando de explicar por qué existen o por qué existe este concepto de iteradores. Ahora, el concepto de iteradores, dependiendo del lenguaje de programación que tú mires, va a ser de distinta forma, ¿de acuerdo? Van a ser objetos, van a ser como punteros, como por ejemplo en C son como punteros que empiezan al inicio, en begin, hasta el final, qué sé yo, ¿ya? Entonces, vamos a implementar un iterador. Vamos a ir complementando el paquete, pero como les decía hace un momento, mi intención es que ustedes entiendan la importancia desde el punto de vista de una estructura de un iterador.
Entonces, para resumir, un iterador, ¿para qué había servido? Sirve para tener un acceso más eficiente a los datos de la estructura sin tener que hacer esto, ¿cierto? Sin tener que hacer eso. Eso, ¿ya? Porque debido a que estas estructuras están implementadas en enlace acceso secuencial, eso les tiene que quedar claro. Pero el método, por ejemplo, o la operación acceder a la posición post, esa sí me va a acceder así. Pero no te conviene ingresar a todos los elementos de la estructura con tu acceder. ¿De acuerdo? Si tú quieres hacer un barrido probablemente de una sola a tus elementos de la estructura, este acceder es costoso. Entonces, probablemente es interesante utilizar un iterator. ¿De acuerdo? Eso, ¿ya? Vamos entonces a venir aquí y le vamos a añadir este concepto a mis estructuras de datos lineales. Vamos a ingresar y vamos a construir un iterador para la lista circular de doble enlace. Ya les voy a explicar más o menos cómo funciona. Filosóficamente y más o menos vamos a implementar. Nuestra misión no va a ser completar con iteradores, fíjense, el paquete, por lo menos por ahora, pero ustedes ya saben cómo podrían completar el conjunto total de iteradores. Vamos a hacer un hito, ¿ya? Para una de las listas y sobre la base de ese un hito se puede completar el resto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver. Es muy interesante toda la teoría que se maneja acá y cómo es que se trata de ir trabajando en mecanismos que me permitan de alguna manera paliar esto del acceso secuencial, ¿ya? Para tener cosas más eficientes. Siempre, cuando ustedes vayan, cuando estén un poquito más grandes y vayan subiendo de nivel, una de las cosas que les van a exigir a la hora de plantear una solución a un problema es la eficiencia, ¿ya? Hasta ahorita, ¿qué es lo que nos interesa en Intro a la Progra? Era la correctitud, que lo que tú haces sea completamente correcto. En elementos, fíjense, nosotros ya nos estamos fijando un poquito más en que además de correcto sea rápido. Y eso es lo que habíamos pensado la anterior semana y eso es lo que les acabo de explicar hace un momento del por qué no me convenía hacer la longitud de la lista propietaria, por qué en la lista propietaria no me conviene hacer acceder y porque eso es costoso, ¿ya? Entonces, vamos a en castellano generar este iterador y de hecho este iterador no debería ser una clase, ¿correcto? Este debería ser una interfase. Y los iteradores, ¿qué me permiten? Me permiten acceder a los datos de una colección, ¿ya? Eso me permiten los iteradores. Y los iteradores en términos generales deberían tener dos prestaciones de servicio que son obviamente interfaces de los objetos, ¿ya? De clase iterador. ¿Qué me debería permitir responder la pregunta si hay próximo elemento en la lista, ¿ya? Y me debería permitir acceder al elemento de la lista. ¿Y cómo se accede al elemento de la lista? Con próximo, accedo y camino, ¿de acuerdo? Accedo y camino. Así funciona el próximo, ¿de acuerdo? Esas dos operaciones iniciales. Luego se le puede añadir más. Por lo tanto, a ver, toda lista, vamos a aumentar, fíjense, toda lista debería poder asociarse con un iterador, ¿ya? Entonces, a toda lista yo debería pedirle generar, obtener un iterador asociado a la lista. Entonces, le vamos a decir, yo puedo querer obtener un iterador que esté asociado a esta lista para poder acceder a sus datos de manera más eficiente, ¿ya? Y este que me va a devolver, me va a devolver un iterador que me permite caminar sobre datos de clase T. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Esto qué me permite hacer? Que cada una de las listas pueda definir el iterador correcto que le corresponde.
¿Ya? Entonces, cada una de estas listas, fíjense, debería saber responder a la pregunta obtener iterador y obviamente debería responder de manera correcta acorde a al tipo de organización y enlace que hemos decidido utilizar. Por defecto le vamos a decir no existe, ¿correcto? Ese es el cuerpo por defecto que le vamos a poner. Le vamos a poner a toditas las listas este procedimiento para que compile, ¿correcto? Para que compile todo el paquete sin problemas. ¿Ya? Entonces venimos acá, copiamos y nos venimos obviamente a mi lista circular de doble enlace y le vamos a decir que toda lista a partir de ahora le hemos añadido una prestación de servicios más, que es obtener un iterador. ¿Para qué? Para poder acceder de manera más eficiente a los datos de la estructura sin tener que estar haciendo las secuencialidades del dato inicial. ¿Ya? Eso es lo que hace. Bien. Como nosotros tenemos la tipificación estructuralmente de cada una de estas listas diferente, por ejemplo, esta tiene INI y SIG, esta solamente tiene INI, que es un nodo de doble enlace, esta tiene solamente INI, que es un nodo de simple enlace, esta tiene solamente INI, que es un nodo de doble enlace, entonces yo no puedo tener aquí este iterador, o sea, qué es lo que administra de forma general, es por eso que este es una interfaz. Por lo tanto, para cada una de estas listas, yo me voy a construir un iterador específico. En este caso, le vamos a construir, vamos a definir un iterador para la lista circular de doble enlace. ¿Ya? Entonces, nos vamos a construir un iterador para la lista circular de doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces, venimos. Y debería haber un iterador para cada una de estas listas, ¿correcto? Porque cada una de estas listas estructuralmente es diferente y los enlaces también son diferentes, ¿sí? Entonces, por esa razón es que para cada uno deberíamos tener un iterador diferente. Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, cuando nosotros le pidamos a esta lista circular de doble enlace generar un iterador, lo que nosotros vamos a hacer es construir un nuevecito iterador que sea especializado, fíjense, en listas circulares de doble enlace, que además estén comprometidos a trabajar o a caminar sobre datos de clase T. Y le vamos a dar a este iterador que estamos construyendo el control de esta lista, ¿de acuerdo? Y lo único que tiene esta lista, fíjense, es el INI. ¿Correcto? Estamos dándole el control de acceso a esta lista, ¿ya? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Dándole el único dato que tiene la lista circular de doble enlace, que es el INI. Hasta aquí estamos bien. Estamos construyendo un iterador especializado en listas circulares de doble enlace que van a caminar sobre datos de clase T y le estamos dando o le estamos cediendo el control, ¿de acuerdo? A partir de dónde tiene que acceder, a partir de ese INI. Muy bien. Una vez que nosotros hemos hecho eso, entonces empezaremos a definir a este iterador especializado de la lista circular de doble enlace. Como ustedes recuerdan, espero que sí, acá nosotros tenemos que explicitar la genérica, ¿cierto? De esta clase. Entonces vamos a construir, dice, un iterador, fíjense, dice que tenemos que tener un constructor que me permita construir un iterador especializado para listas circulares de doble enlace. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a recibir como dato de entrada? Vamos a recibir el nodo inicial de la lista sobre la cual vamos a caminar. ¿Ya? Entonces, para eso, fíjense, vamos a operativizar de esta manera. Se puede operativizar de varias formas, pero la vamos a hacer así. Le vamos a decir que este va a administrar dos nodos de doble enlace. El famoso Q que le hemos llamado para que les quede más claro cómo estamos haciendo.
Y el INI, ¿de acuerdo? El INI es un dato bien destacado dentro de lo que es una lista, ¿no es cierto? Que me permite, sobre todo si es circular de doble enlace, ese INI tiene dos virtudes en una lista. Una es indicar el inicio de la lista y otra, a partir de este INI también nosotros podemos identificar el último nodo de la lista, ¿correcto? Tiene dos misiones bien interesantes el INI en la lista circular de doble enlace. Y le vamos a poner como, fíjense, un atributo booleano que me permita saber si hay o no hay elementos en la lista. Entonces, cuando nosotros construimos este iterador especializado en listas circulares de doble enlace, esa lista circular a la que estamos asociando este iterador me va a ceder el control de acceso a su estructura. ¿Cómo? Dándome el nodo inicial. ¿Ya? Entonces, al principio, fíjense, ¿dónde vamos a empezar el acceso? En INI. Entonces, el Q de este, Q que va a ser el nodo que nos toca acceder, ¿de acuerdo? Similar a mi caminante. Q es el nodo que me toca en este instante acceder, ¿ya? Y el INI en este iterador va a ser nomás el INI que me están mandando. Y ese INI no va a cambiar. Fíjense, ese INI se va a mantener. ¿Por qué necesito mantenerlo? Porque el INI, como les había comentado hace un momento, aparte de ser el punto de acceso a la estructura, me permite también decidir cuál es el nodo final, ¿de acuerdo? De la estructura. Cuando he terminado de acceder a la estructura en una sola pasada. Ya por eso me interesa tener el INI separadito. Y por defecto, a ver, vamos a decir que hay elementos o no hay elementos dependiendo de cómo es este dato que me están mandando. Si este dato no existe, quiere decir que no hay, ¿correcto? ¿Cierto? Entonces, si INI es null, quiere decir que no hay elementos en la lista. ¿Cierto o no cierto? Eso quiere decir que la lista estaría vacía. ¿Correcto? Entonces, si me preguntan, ¿hay próximo? ¿Qué debería responderte? Falso. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, este iterador, fíjense, es como que un caminante sobre la estructura. Y entonces no va a acceder la primera vez va a acceder al principio. ¿Ya? Pero luego cuando le digas next, 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 ¿qué va a hacer? Próximo, próximo, próximo. Va a empezar a acceder a los siguientes elementos, pero sin empezar en el primero. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, veamos. Vamos a agarrar y le vamos a definir este procedimiento que me permita responder si hay próximo elemento en la lista. ¿Ya? Si hay próximo elemento en la lista. Entonces, ¿de qué va a depender si hay próximo elemento en la lista? Va a depender de mi bandera hay, ¿correcto? Entonces, yo le digo return hay, facilito. ¿Ya? Return hay. Eso va a depender, ¿correcto? Ahora, veamos. Si nosotros le pedimos, queremos acceder al próximo elemento de la lista, ¿de acuerdo? Al elemento donde está parado ahorita mi iterador, este me debería devolver el dato y avanzar en la lista. ¿Sí? Bueno, la única vez que nosotros podemos acceder a este dato es que realmente haya, ¿no es cierto? Entonces aquí le vamos a preguntar, ya vamos a hacer un control. Le digo, si hay datos en la lista, entonces vamos a acceder, ¿correcto? Entonces mi dato, ¿a quién sería? Fíjense, mi dato sería al dato que vive en Q. Vamos a acceder al dato del nodo en el cual está en este momento mi iterador, ¿ya? Que sería el Q. Q es el que va a caminar y ni se mantiene intacto, ¿de acuerdo? Ok, entonces ese va a ser el dato al que vamos a acceder. Y luego, una vez que accedemos a este dato, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar, ¿correcto? Me dice, bota el dato y camina. Entonces, mi Q, fíjense, va a caminar. ¿Y a dónde va a caminar? En este caso, siempre camina hacia adelante por defecto. Mi nuevo Q ahora, fíjense quién es, el sucesor de Q.
En este instante de tiempo, es un buen momento para decidir si todavía siguen existiendo datos en la lista. En este caso, fíjense, solamente en este caso, vamos a implementar que vamos a hacer solo una pasada sobre la lista circular, ¿correcto? Entonces, cuando ya hayamos llegado al último elemento y te haya pedido el último elemento, yo ya debería reportarte que ya no hay más elementos adelante. Ya esa es una versión, digamos, del próximo. La otra es que se encicle infinitamente, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer que sea solo una pasada. Una variante a este proceso próximo serviría muy bien para un iterador de una lista de doble enlace. Entonces, hasta acá. Le vamos a preguntar, fíjense, le voy a preguntar, ¿será que el próximo de Q, correcto, que ya es Q, este nuevo Q que tenemos, ¿será que es igual a INI? Le digo, si es igual a INI, quiere decir que yo ya terminé de pasar una vez la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, fíjense, mi bandera hay debería apagarse, debería ser ya no hay más. ¿Correcto? Caso contrario, mi bandera sigue encendida. ¿Está bien? Eso es. ¿Qué pasa si es que me dice que no hay? Entonces, el dato, bueno, en consecuencia, ¿qué debería ser? No hay. Ya mi dato es, no existe. Y está ahí. ¿Ya? Esto se daría en el caso de que la lista esté vacía. ¿Ya? O en el caso de que nosotros sí hayamos hecho una barrida total a la lista. ¿Correcto? Compilamos y esto va sin errores. Nos vamos a venir a definir acá un método de prueba del iterador. Vamos a agarrar este, ¿ya? Nos vamos a copiar y sobre la base de este vamos a hacer nuestro test de el funcionamiento de un iterador. ¿Correcto? Entonces nos vamos a construir lista de circular de doble enlace y solamente queremos esta, ¿no es cierto? Entonces aquí le vamos a insertar a la lista esos elementos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, fíjense, esto me está insertando 4, 5, 8, 15, 7. Ya, ahorita vamos a agarrar un acceso a la estructura y lo vamos a hacer a través de un iterador. Fíjense cómo se modela aquí. Yo no necesito decirle que voy a tener un iterador circular de doble enlace, no. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Un iterador, un IT. Y ese es el estándar. Fíjense, ¿qué te devuelve este? Este te devuelve un iterador, ¿ya? Esa es la firma del proceso. Toda lista que te devuelve un iterador. Ahora, este en particular te va a devolver un iterador circular de doble enlace, pero para afuera, ¿qué me está devolviendo? Un iterador, ¿ya? Esa es la firma general. Entonces, este ítem lo vamos a definir con el resultado que me diga la lista cuando yo le pido obtener el iterador asociado a esta lista. ¿De acuerdo? Entonces obtenemos el iterador. Y ahora podemos acceder. Vamos a hacer un crimen dentro de un método de prueba y vamos a ver cómo se accede, ¿ya? Esta forma de acceder es bien diferente al decir acceder y, ¿ya? Porque el acceder y ya hemos comentado que es un poco más costoso. Este vamos a acceder por el iterador, ¿correcto? Al iterador le vamos a preguntar si es que hay próximo elemento. Y me dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir que vaya a imprimir. Esto no es buena idea, pero solamente para validar. Fíjense, solamente estoy validando. Vamos a ir a imprimir el elemento próximo del iterador. ¿Correcto? Y no hago más nada. Y hasta que algún día este iterador me diga que ya ha barrido todo. ¿Sí? Este procedimiento, fíjense, IT próximo, es rápido, es inmediato, porque va a acceder al dato del nodo al que está apuntando el iterador. No va a ir a buscar, ¿correcto? En este caso, fíjense cómo estamos accediendo.
los datos de manera exhaustiva, independiente de la posición. Obviamente, los datos van a ser accedidos por orden, ¿de acuerdo? El primero de la posición 0, luego el de la posición 1 y así sucesivamente. A ver, compilamos y vamos a observar cómo es que esto funciona. Ya vamos a hacer mi test iterador y fíjense que me muestra 4, 5, 8, 15. ¿De acuerdo? Para eso sirve